La oscuridad es generosa. Su primer don es ocultarte. Nuestro verdadero rostro yace en la oscuridad que hay bajo nuestra piel. Nuestro verdadero corazón está sumido en sombras aún más profundas. Pero cuando más nos oculta no es al proteger nuestra secreta verdad, sino al ocultarnos a la verdad de los demás. La oscuridad nos protege de lo que no nos atrevemos a saber. Su segundo don es la ilusión de consuelo, la paz de sueños agradables al abrazo de la noche, la belleza con la que la imaginación dota aquello que nos repelería a la cruda luz del día. Pero el más grande de sus consuelos es la ilusión de que la oscuridad es temporal, que a cada noche le sigue un nuevo día, porque lo temporal es el día es la ilusión. Su tercer don es la propia luz, tal y como los días están definidos por la noche que los divide y las estrellas por la negrura infinita en la que giran. La oscuridad abraza la luz y la hace destacar desde el mismo centro de su ser. Con cada victoria de la luz, quien gana es la oscuridad. Hola gente, bienvenidos nuevamente al canal Magia en Verbis. Mi nombre es Jules, para aquellos que sean nuevos en el canal. Este es un canal básicamente dedicado a lo que son las noticias, también reseñas y otros datos curiosos referentes a lo que es el mundo de la fantasía y la ciencia ficción. El día de hoy, siendo 5 de mayo del año 2025, decidí que quería hacer algo un poco diferente, ¿ok? En el marco de lo que viene siendo el Star Wars Day, que fue el día de ayer, 4 de mayo, y lo que es hoy, 5 de mayo, Revenge of the Fifth, que es una fecha no oficial creada por algunos fanáticos de Star Wars como yo, para tener un pretexto y seguir básicamente hablando de Star Wars por un día más y compartirlo con ustedes. Y el día de hoy, lo que yo personalmente quería compartir con ustedes es una pequeña reflexión, tal vez no tan pequeña, vamos a ver cómo nos va. Pero bueno, una reflexión personal sobre lo que Star Wars significa para mí. ¿De acuerdo? Y todo esto, puesto que también hace poco vi el relanzamiento de Revenge of the Sith y bueno, sentí ciertas cosas y quise hablar al respecto. ¿Ok? Así que esta vez haré algo un poco diferente a lo que habitualmente hago, que es leer un guión. Y aquí lo tengo. En los videos anteriores traté de ser un poco más espontáneo y natural con lo que quería decir y esta vez sentía que, como es tan personal y tan importante para mí, quise prepararme un poco mejor. Ahora, prepararme, puesto que todavía no tengo una base para poner aquí los guiones y poder leer de forma un poco más cómoda lo que quiero decirles. Así que se va a ver un poco como que estoy leyendo un foro de una exposición colegial o universitaria, más colegial que universitaria, claramente. En fin, el punto es que voy a estar leyendo un poco, sin embargo voy a estar también compartiendo con ustedes algunos datos adicionales que no incluí acá para complementar. Entonces, empecemos. La primera vez que yo vi Star Wars, ni siquiera entendía qué era lo que yo estaba viendo, para ser honesto con ustedes. Yo era un niño pequeño, tenía menos de 5 años, así que ya se imaginarán. Mi papá solía alquilar películas de VHS, así de viejo estoy, en un pequeño videoclub cercano a mi casa. Entonces, recuerdo con mucha claridad que una vez trajo el Imperio Contraataca, ¿ok? Yo era diminuto y mi mente confundía escenas, personajes, nombres, lugares. Pensaba, por ejemplo, que Han Solo era el Jedi. No sé, tal vez porque lo vi usar el sable láser en esa única escena y bueno, no entendía bien la historia, no estructuralmente al menos. Pero las emociones, esas sí las sentí, ¿ok? Había acción, había aventura, momentos que ahora reconozco como reflexivos. Todo eso era nuevo para mí, ¿ya? Yo era un niño que si acaso estaba acostumbrado a ver
las mismas cosas en Cartoon Network y Nickelodeon. Nada complejo, nada sobre esta constante lucha entre el bien y el mal, nada sobre temas morales o de guerra. O sea, todo eso era algo completamente ajeno a lo que yo consumía a esa edad. Entonces, recuerdo un hombre con chaleco que era muy seguro de sí mismo, algo arrogante, pero con un corazón de oro. Recuerdo un joven rubio que quería aprender a usar místicos poderes para poder ayudar a otras personas. Reconozco también, o recuerdo, a una princesa fuerte, decidida, que se enamoraba del hombre del chaleco, con cualidades bastante notorias, casi heredadas, y que la hacían un gran personaje. De hecho, los tres eran grandes personajes. Triunvarato de Star Wars para hoy en día, ¿verdad? Entonces, era como nada que hubiese visto antes y simplemente lo amé. Me encantaba. Era increíble para mí. Y ya para cuando tenía 7 años, estaban por estrenar La amenaza fantasma. Y mi papá, claramente, decidió que me iba a llevar al cine para verla. Era inescapable. Uno veía merchandising de esa película de todo lado. En cajas de cereal, creo que Pepsi sacaba algunas cosas, coleccionables de baterías incluso. En el periódico habían imágenes, creo que era en la teleguía, que había una foto espantosa de Yoda. Y claro, yo recordaba Yoda, vi el Imperio Contraataca. Pero ustedes saben cómo era Yoda de la amenaza fantasma. Era horrendo, espantoso, horrible. Y aún así quería verlo. Entonces, pues sí, apenas vi ese opening crawl descender, sentí una nostalgia extraña. Y la música, claro, o sea, pum, 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 ¿verdad? Era emocionante. Y, ahora, y aún así no se sentía esa nostalgia. Claro, la conexión que tenía con Star Wars para ese entonces era, digamos que pequeña. Sin embargo, sabía lo que me esperaba. Entonces sentía emoción por eso. No tenía una base sólida con la trilogía original. De hecho, la vi hasta después de haber visto las precuelas. Entonces, pues sí, crecí con esas películas. Jugaba a ser un Jedi, saltaba en los sillones y usaba tubos de cartón como sables de luz. Golpeé a muchos primos con eso, por echar algo suave, así que todo bien. Em, empecé a coleccionar figuritas originales de las que sacaban en ese entonces, de la amenaza fantasma, de la trilogía original, que por cierto, mi papá había alquilado en esa época, porque se habían hecho los relanzamientos en el 97 de la versión especial. Entonces, eran estas versiones nuevas de la trilogía original, con efectos especiales nuevos, con escenas nuevas. Entonces, pues claro, fue como un momento idóneo, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, ya en la adolescencia descubrí que existían cómics de Star Wars y uno lo que hacía era como que los descargaba y los leía en la misma computadora. Eso hacía yo al menos. O sea, yo pasaba horas de horas tanto descargando esos cómics como leyéndolos. Y era increíble porque en mi mente escuchaba la música, escuchaba los sonidos, escuchaba todo. Entonces era como expandir esa experiencia más allá de las películas. Entonces, pues sí, descubrí un lore que no podía compartir con muchos, pero aún así disfrutaba solas. Las historias hablaban de valentía, amistad, sacrificio, conflicto y hasta espiritualidad. De organizaciones que comienzan con muy buenas intenciones, pero se derrumban cuando dejan de velar por la mayoría de personas. De la corrupción del poder. Lucas tomó todas esas ideas prestadas, claro, de otros autores como Frank Herbert o Isaac Asimov, pero las mezcló con su amor por el cine samurai, por los westerns y la ópera espacial clásica como la de Flash Gordon o Buck Rogers.
Entonces, él les dio un sabor único al combinarlas todas en lo que se convirtió Star Wars. No es raro que digan que Star Wars es un mito moderno. Toma diferentes formas. Es contado por diferentes voces. Se interpreta, se discute, evoluciona. Cuando llegaron las secuelas, hace unos años, con todos sus problemas, claro está, me costaba ser de esos que querían como arruinarle la emoción a los niños que iban al cine con sus padres. Porque yo fui uno de esos niños. Las precuelas también fueron duramente criticadas por años, hasta que sus virtudes empezaron a ser apreciadas. Hoy sabemos que Star Wars es también un producto comercial. Es innegable. Disney es el dueño. Hace con la marca, bueno, la franquicia, lo que se le da la gana a veces. Sin embargo, siento que cada cierto tiempo aparece alguien que decide usar esa oportunidad para contar algo que valga la pena. Lo hizo Dave Filoni con The Clone Wars y luego con Rebels. Y no hace mucho con The Bad Batch y las antologías Tales of, como Tales of the Jedi, Tales of the Empire y literalmente ayer Tales of the Underworld. Así que el maestro sabe lo que hace con la franquicia. Gary Whitta con Rogue One. Creo que aquí quienes vieron Rogue One saben muy bien que es una película que rompe el mito, que toma todo lo que Joseph Campbell planteó y de lo que George Lucas obviamente se inspiró y hace algo muy, muy distinto. Tony Gilroy con Andor. Y con suerte, bueno, lo seguirá haciendo alguien más en el futuro. Porque todavía faltan muchos proyectos que van a ir saliendo en años venideros. Entonces, con todo eso en mente, quiero compartir algunos pensamientos mientras veía de nuevo La venganza de los Sith en el cine. Que es una película que en este reestreno se ha convertido en uno de los relanzamientos más exitosos de la historia. Y es que La venganza de los Sith ya no necesita que la defiendan. Vista el aislamiento, es una tragedia con todas las letras. Mucho antes de que Rogue One desafiara el formato del viaje del héroe, Lucas lo hizo aquí, con esa película. Nos dio al héroe que cae, que se corrompe, que buscando salvar a quienes ama, se convierte en aquello que juró destruir. Y todo pasa para nada, absolutamente nada. Su miedo lo traiciona. Lo que Yoda le advirtió años antes se cumple cuando le dijo que el miedo llevaba al lado oscuro. Y toda la galaxia se hunde en la oscuridad. Un régimen de hierro disfrazado de paz, de injusticias justificadas como justicia, de muerte a una escala incalculable. Los tiempos oscuros. Entonces Lucas construye una analogía directa con el fin del mandato de Bush, la maquinaria militar de Estados Unidos y los pretextos que llevaron a las guerras de Afganistán e Irak. Todo esto lo coloca en el personaje de Palpatine, quien ya existía desde el regreso del Jedi, como el emperador, pero cuya historia realmente no conocíamos. Tiempo después, algunos de los libros empezaron a darnos indicios de quién era este aborrecible ser con cara de escroto. Espero que eso no me afecte este video ahora que lo pienso. Pero bueno, el punto es que la guerra de los clones y el auge del fascismo galáctico fue todo inspirado en estos eventos del mundo real. Y se esconde esta historia que, a pesar de ser ciencia ficción o ciencia ficción y fantasía, es una combinación de ambos. Aún así, tiene un realismo bastante evidente porque toma prestado de eventos históricos y eventos contemporáneos conforme a cuando iban saliendo, ¿verdad? Y cuenta historias atemporales con eso, relevantes, no importa cuándo uno las vea. Entonces, sí, vemos a dos amigos, casi hermanos, caer en medio de estas maquinaciones creadas por el emperador. Obi-Wan no odia a Anakin,
pero eso no impide que se enfrenten como piezas sacrificables en el tablero del nuevo emperador. ¿De acuerdo? Nada está fuera del alcance de este hombre. Y hay una novela que relata los acontecimientos de la película en versión, bueno, formato de prosa, escrita por Matthew Stover, donde de hecho se refieren a Palpatine constantemente como la sombra. Entonces, este hombre no respeta nada, ni a mujeres, ni a niños. Lo más terrible es que una gran parte de la galaxia le cree. Cree que los Jedi traicionaron a la República, que intentaron usurpar el poder, que quisieron asesinarlo. Hay gente que absorbe esta historia que él inventó durante años de planeamiento, desde que su maestro Darth Plagueis básicamente hizo el plano de todo esto que iba a suceder durante años y años y años. Y logra que la gente se ponga en contra de lo que en esencia eran los guardianes de la paz en la galaxia. El público es manipulado para odiar a quienes antes los protegían. Pero, ¿por qué? Porque los Jedi también habían estado muy centrados en lo que era su constante estudio de la fuerza y sus aspectos, que habían dejado de lado a la gente de la galaxia. Ya no eran esos guardianes realmente. Si alguien necesitaba ayuda en algún planeta, los Jedi tenían que acudir a la burocracia de la República. Y a veces no lo lograban. Entonces ya la gente empezaba a notar eso. Para cuando empezaron las guerras clon, eran generales, nada más. Y la gente, pues, seguía en una completa desesperanza. Pensaban que, o sea, imagínense, si para cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial, el mundo parecía que estaba a punto de acabarse para algunas personas, un conflicto como las guerras clon era casi que lo mismo. Entonces, los Jedi no eran realmente vistos como héroes, solo simplemente marionetas del canciller. Básicamente, como dice un personaje en el videojuego Knights of the Old Republic 2, muy bueno por cierto, para el ciudadano común no hay diferencia entre los Jedi y los Sith. Solo ven al mismo grupo de personas luchando guerras eternas mientras el resto arde. La venganza de los Sith es una de las películas más oscuras de la saga y tal vez la que más significado tiene. Es un regalo poder vivir en una época donde aquello que fue despreciado en mi adolescencia, más bien en mi infancia, hoy en día sea tan valorado. Hace que estas fechas se sientan aún más especiales. Y quién sabe, las secuelas puede que corran con la misma suerte en el futuro. No hay forma de saberlo. Sin embargo, aquí al final todos somos fans de la saga, amamos diferentes aspectos de ella. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero pienso que es sano tener discusiones calmadas al respecto, sin caer en lo que tal vez ha generado esta imagen tóxica del fandom, que es despreciar la opinión ajena en pro de la propia y empezar a escucharnos unos a otros, porque al fin y al cabo solo los Siths lidian en absoluto, ¿no? Entonces, gracias por acompañarme en esta reflexión y me encantaría que compartan sus propias historias con la saga en los comentarios allá abajo y estaré feliz de leerlas. Que la fuerza los acompañe, siempre. La oscuridad es generosa y es paciente y siempre gana, pero en el corazón de su fuerza reside su debilidad. Una sola vela basta para mantenerla a raya. El amor es algo más que una vela. El amor puede encender las estrellas.